Bueno, pues le queríamos preguntar cómo fue tu vida al frente de un equipo profesional. Mira, fue primeramente muy bonita. Fue un deseo que yo desde niño soñé tener y pues lo puedo decir con humildad. Luché y trabajé para lograrlo. Mi trayectoria en el fútbol en San Luis Potosí viene desde el fútbol amateur. Yo empiezo a colaborar con diferentes instituciones, diferentes ligas, en el equipo de mi barrio, Amado, donde de niños había que juntar la documentación, las fotografías para inscribir al equipo a alguna de las ligas. Y desde entonces me gustó participar en eso. Lo hice siempre con agrado. Posteriormente en algunas de las ligas donde participábamos, los dirigentes de esas ligas, los dueños de esas ligas, me empezaron a involucrar en algunas tareas menores de pues, ayudar a hacer el rol, sancionar las cédulas para sacar la lista de castigados, algunas pequeñas acciones administrativas, y todo eso me fue gustando. Me fui metiendo mucho en el fútbol amateur de nuestra capital y pues rodeado de unas grandes personas y una serie de amigos que tenían ya experiencia en el manejo de ligas, en el manejo del fútbol. Fuimos creciendo, fuimos participando, fuimos estando en torneos municipales, en torneos estatales, en torneos nacionales, y todo esto me lleva a tener un acercamiento con el equipo profesional de nuestra ciudad, en aquel tiempo el Atlético Potosino, los queridos Cachorros del Atlético Potosino, y empiezo a tener alguna participación sin tener un nombramiento oficial de directivo, pero sí empiezo a colaborar, me empiezan a dar algunas pequeñas tareas, al grado de que posteriormente un excelente amigo mío, Mauricio Hernández Sepúlveda, que había sido directivo del equipo en primera división, me da la tarea de comprar la franquicia, que era del ayuntamiento de nuestra capital, porque corría en riesgo de desaparecer o de irse a la ciudad de Celaya. Entonces él, como una persona muy amante del deporte, sobre todo el fútbol, una persona muy echada para adelante, me invita a colaborar con él laboralmente y me dice: oye, hay que comprar el equipo de segunda división, encárgate de ello. Y ahí es cuando ya empiezo a tener una participación más directa en el fútbol. Bueno, pues muy bien. Ahora sí que grandes pasos, dicen que está hecho de pequeños pasitos que a lo mejor, o sea, nadie veía, y usted se sentía satisfecho con un pequeño pasito, que iba logrando y cada vez lo va acercando a esa vida de profesionalismo. Pero ¿sabes qué? Siempre con un objetivo en la mente. Yo ya era una persona con responsabilidades, ya tenía afortunadamente muy buen trabajo y yo me desempeñaba profesionalmente en una muy buena área de desarrollo, y renuncié a todo eso por venirme al fútbol a ganar menos de la mitad de lo que laboralmente obtenía. Y todo eso pues me daba incertidumbres. Yo ya era, aunque muy joven, pero era casado, ya tenía mis responsabilidades, y mi esposa me decía: Ricardo, ¿estás seguro? ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás dejando de ser gerente de ventas de una empresa transnacional para venirte a una aventura que no sabes ni qué vas a hacer. Y acá tienes un salario digno y acá pues vienes a esa aventura. Y sí, efectivamente tenía mis incertidumbres como todo ser humano, pero el deseo de participar en el fútbol profesional. San Luis Potosí habíamos perdido la primera división, la categoría, y yo siempre me puse en la mente ser un granito de arena en lograr el retorno a esto, porque pues como participante en el fútbol amateur veía la gran cantidad de afición, la gran cantidad de cariño que se le tiene a este deporte más importante del mundo.
Y así lo hice, me fui a trabajar en el fútbol y la hicimos de todo, y lo digo con mucho orgullo. Yo en el Estadio Plan de San Luis, antes de ser directivo, vendí tortas, cuidamos carros, fui balonero, me tocó ya cuando trabajaba en el club, cortar el césped, ayudar a pintar el campo, colocar las redes. Y también, digo, no tiene nada de malo asear los baños, asear los sanitarios antes de los partidos, porque no había personal. Éramos un grupo de directivos muy corto y había que entrarle a todo. Subirte a las torres, el alumbrado, a cambiar los focos, porque no había dinero para contratar al electricista. También dicen que el trabajo que uno tiene o el de con mayor orgullo tiene muchos trabajos atrás, que sea lo que haya sido, de todo aprende uno iba forjando esa personalidad, ese del entro a una cosa, le entro a otro, para el día de mañana que estás acá, tienes esa humildad de, bueno, yo recuerdo que yo pasé por todo esto y me sostengo realmente. Pero ¿sabes qué es lo básico? Hacerlo con amor, hacerlo con convicción. No estar peleado con tu trabajo, ni desarrollar cosas de una manera a fuerza. Tú lo decías hace un momento, esos pequeños pasitos que van haciendo el cúmulo del camino recorrido, te van a llevar a obtener las metas que tú te trazaste. Y sí, claro, hay tropiezos muy drásticos, hay espacios en estas trayectorias que mencionamos donde pues casi renuncias y casi claudicas, porque pues todo ser humano necesitamos para vivir un recurso, y más cuando eres jefe de una familia y de repente esos recursos no existían y había que anteponerte a todo eso. Pero cuando tienes aquí en la mente el objetivo puesto, y esto yo creo que para ustedes que son alumnos en una carrera tan importante, deben de concientizarse en ello, que estén convencidos, que se tenga esa verdadera vocación. Porque yo comparo el trabajo que tuve con una, ¿por qué no decirlo?, una vocación sacerdotal, una vocación de servir, una vocación de no estar esperando y el día de mi pago, ni mi quincena, ni cuánto voy a ganar, sino tener el espíritu de que las cosas te salgan bien y por consecuencia vendrán los recursos. Entonces, yo estoy muy conforme, muy contento con esta trayectoria que por muchos años pude desarrollar, porque insisto, desde niño lo pensé, desde niño lo platicaba, principalmente con mi esposa, que nos casamos muy jóvenes, y yo le decía a ella, mira, yo te juro que yo voy a ser vicepresidente del equipo de San Luis. Y ella me decía en plan como de reproche, ¿y por qué no presidente? Yo no, pues porque el presidente es el del billete, presidente es el dueño, presidente es el que pone los recursos para el armado del equipo y para la operación en general. Entonces yo estaba muy consciente que con el hecho de llegar a ser el responsable abajo del dueño o del presidente o de la persona que verdaderamente tenía esa jerarquía, pues yo sabía que era el operativo, que tenía que hacerla de todo. Y con mucho orgullo lo digo, porque pues también debía haber cometido mis imprecisiones, también debía haber caído en algunas cosas que por falta de experiencia, por falta de camino recorrido, no se hicieron correctamente en su momento. Y ahora que menciono la palabra experiencia, ahí quiero hacer un paréntesis, porque de repente creemos que la palabra experiencia se convierte en las cosas buenas. X persona tiene mucha experiencia. A ver, la experiencia te la da el haber realizado determinadas actividades. Y todo es perfectible en la vida. Entonces, si tú vas recorriendo correctamente o con buenas intenciones tus caminos, vas adquiriendo esa experiencia. A veces para mal, a veces para bien. Pero yo escucho mucho
que de repente a un empleado de X área dicen, no, es que él no tiene experiencia, y lo rechazan. A ver, ¿qué es la experiencia? La experiencia es el cúmulo de aprendizajes que uno va adquiriendo durante su trayectoria, durante su vida. Eso es la experiencia. La experiencia no es el hecho de que tú sabes hacer todo bien. Eso no es la experiencia. Eso es parte que el camino recorrido, que las trayectorias que hiciste, que tus estudios, en el caso de ustedes, que son básicos, les van a dar al momento de enfrentarse a una situación, va a venir a su mente la materia que cursaron con ese tema. Y ahí van a decir, tengo esta experiencia porque lo vi como estudiante. Muy bien. Y a ver, Ricardo, nos contabas, cómo es lidiar con presupuestos, negociaciones, el mantenimiento del estadio, que decías que pues ahora sí que había poco personal y que tenías que pues solucionar realmente a los problemas que se enfrentaran, los derechos de televisión, diseño de playeras, patrocinios. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo se fue logrando? Mira, nos fuimos dando cuenta que no puede ser todólogo en la vida, para nada. Quien cree que sabe todo, no sabe nada. Está en un grave error. Porque tienes que delegar, tienes que abrir tu campo de acción, tienes que diseñar áreas de trabajo, áreas de ejecución, de operación, y con el tiempo fuimos creciendo profesionalmente. El equipo San Luis pasó por diferentes etapas, por diferentes dueños, todos ellos muy respetables, porque la persona que mete recursos propios para un desarrollo deportivo merece todo mi reconocimiento y respeto. Pero hay un momento que hacemos una fusión muy importante con una de las empresas más significativas a nivel habla hispana, como es Televisa. Entonces, al momento de fusionarnos con ellos, empezamos a crecer de una manera más ordenada, porque se van estructurando directivas, se van estructurando las acciones que vas a hacer, se va haciendo un organigrama con responsabilidades. Y ahí efectivamente pues hay personas que podemos ser las responsables de esos diseños o atender la instrucción de la empresa en desarrollar esos diseños. Pero sobre todo en la actualidad, insisto y lo subrayo, no puedes ser todólogo, no te puedes sentir en sabiondo, porque si piensas así, ya fracasaste. Tienes que ir delegando, tienes que ir haciendo las áreas y los campos de acciones. ¿Quién maneja el mantenimiento del estadio? ¿Quién maneja la limpieza de las instalaciones de entrenamiento? ¿Quién maneja los campos deportivos? Y lo principal, ¿quién genera los recursos para poder mantener? ¿Dónde sale el capital? ¿Dónde sale el capital? Y ahí tiene que nacer un área de mercadotecnia. Ahí tiene que nacer un área que pues la puedes estructurar de diferentes maneras. Yo tuve la oportunidad de acercarme a diferentes clubes importantes del fútbol mexicano, aprenderles. Yo lo veía con el señor Jorge Urdiales, que fue presidente del equipo Rayados de Monterrey, con unas gestiones exitosísimas. Yo llegué a irme semanas enteras a copiarles lo que pudiera servirnos a nosotros, ¿verdad? Y obviamente por las directrices que nos marcaban empresa, hice lo propio con el Club Guadalajara, con el Club Tecos, que tenía buena relación con sus directivos. Y vas adquiriendo conocimiento para desarrollar y decir, bueno, esto no me sirve porque no está dentro de mis acciones. Esto no lo vamos a desarrollar nosotros. Pero esto otro... Va con mis objetivos. Y ahí es donde le delegas y le das responsabilidades, pero también poder de decisión a las diferentes áreas. Y me refiero al poder de decisión porque en las diferentes etapas que colaboramos con diferentes propietarios de
el equipo, te daban unas tareas, te daban unas responsabilidades grandes, responsabilidades fuertes, que tú había un momento que te encontrabas con quien te rechazara. Y resulta que al momento de ir con el jefe a rendirle cuentas, pues no es que no le... A ver, si me vas a dar la responsabilidad, dame el poder de decisión, el poder de ejecutar las cosas correctamente, no el poder de mando y de se hace lo que yo diga. En una institución, en una empresa, yo escucho mucho esta frase que es muy sonada, que dice, nadie por encima de la institución. Y yo te hago una pregunta, ¿quién hace la institución? ¿Quién hace las instituciones? El personal. Personal. Sí, no. El personal, y se tienen directrices, se tienen estatutos, se tienen reglas, y el personal las debe de seguir. Pero las instituciones las hacemos el personal. Entonces vamos muy de la mano. Y no, lo que no se debe hacer es tratar de rebasar las directrices que marca la institución. Claro, porque parece estar en que debería. ¿Verdad? Entonces, pues eso te va a ayudar a ir estructurando un formato administrativo diseñado para las necesidades de la institución. Muy bien, y como recuerdo que él haya así marcado como gerente deportivo, ¿cuál fue? Mira, yo tuve diferentes puestos. En el que más tiempo prevalecí fue como vicepresidente de los clubes, porque no fue nada más en una etapa. Y yo tuve 5 o 6 presidentes o dueños de equipo con los que pude colaborar. Y siempre tienes que saber o tener la habilidad personal, si no precisamente de leerle la mente a tu patrón, sí de alcanzar a captarle sus intenciones, sus objetivos, y no precisamente el ser un servil, ni decir lo que él quiere escuchar, pero sí saber serle útil, resolverle los problemas, porque no vas a ser aquel empleado que para todo, oye patrón, se cayó aquello, oye patrón, se rompió esto, oiga jefe, fíjese que es... No, a ver... ¿Sabes qué, jefe? Tuvimos un acontecimiento negativo, pero hicimos estas acciones y lo resolvimos de esta manera, basándonos en los conocimientos personales, en los conocimientos académicos como ustedes están preparando, o el área de mantenimiento con la experiencia de las personas que lo ejecutan, porque aquí no hemos mencionado algo que es importantísimo en el deporte, el área deportiva. Es un área muy complicada de manejo, porque son, entre cuerpo técnico y jugadores, estás hablando de un plantel de 45 o 50 personas, y cada uno trae su manera de pensar, su manera de vivir. Incluso, ¿por qué no señalarlo? Cada uno trae sus problemas personales. Entonces tú te tienes que convertir en una especie de colaborador de ellos, de psicólogo de ellos, de papá de ellos, de sirviente de ellos, y en el buen sentido de la palabra, ayudarlos a que estén en el mejor estado emocional para desarrollar su tarea, que en el caso del fútbol, pues ellos son los actores principales. Ahí todo lo que hemos mencionado, el área administrativa que es importantísima, el área de planeación que es importantísima, el área operativa, el área de seguridad, el área de mantenimiento. Ahora existen una gran cantidad de áreas, que el departamento de inteligencia deportiva, que los fisioterapias, el área médica, el área psicológica, el área de nutrición. Ha crecido la industria del fútbol de una manera tan vertiginosa y seguirá siendo perfectible, muy perfectible. Porque en cualquier empresa, en cualquier trabajo, puedes decirte, a ver, en una librería, puedes decir, a ver, nos llegaron 700 ejemplares de este libro y el objetivo es venderlo.
y pues tienes que vender los 700 ejemplares. O si eres una empresa siderúrgica, pues te llegaron tantas toneladas de materia prima que con el proceso tienes que convertir en tantas toneladas de varilla. Se tiene que Pero en el fútbol no hay un ABC del fútbol. No hay este partido lo vamos a ganar 3-1 con goles de fulanito, va a haber tantas faltas, no sabes de entrada, no sabes ni para qué portería vas a patear. Y te tienes que... Y como lo dices, por ejemplo, si lo llevas a la industria, estás trabajando con máquinas, acá son personas. O sea, si no durmieron bien un día anterior, si ya se trajeron el problema de la familia a la cancha, pues todo eso no es gol. Yo me gusta mucho el boxeo, he conocido algunos campeones mundiales mexicanos, he tenido pláticas con entrenadores importantísimos como don Nacho Beristain, que yo creo entre el Cuyo Hernández y él son los que más campeonatos han logrado con sus pupilos a nivel internacional. Y ellos lo dicen y de repente al futbolista, el grueso de la afición, el grueso de los comentaristas, ojo, esto es bien importante porque esto se lo escuché yo a César Luis Menotti, un afamado director técnico argentino, que fue campeón con la selección argentina, campeón del mundo, y un personaje muy admirado y muy querido en aquel país y en el mundo del fútbol. Y él le decía en plan de reclamo a la prensa: a ver, ¿por qué critican al jugador que falla un penalti? ¿Por qué critican a un equipo que pierde de una manera drástica? ¿Por qué se atreven a decir, yo hubiera hecho esto? De entrada, ni lo van a hacer. Porque no saben cómo se vive, y no solo en el fútbol, en el deporte en general. Y la frase que él decía siempre: no saben el aire que se respira adentro del terreno de juego. Nadie, ni un periodista, ni un directivo, ni un aficionado, ninguna persona común lo va a respirar, ese aire que se respira adentro de cualquier cancha, de cualquier ring, de cualquier campo de básquetbol, de voleibol o una pila de natación. Bueno, Ricardo, ahora queremos preguntarte qué significa para ustedes estas imágenes que están apareciendo en pantalla. ¿Las compartimos? Mira, el primer ascenso 26 de mayo del 2002 aquí en el Estadio Alfonso Lastras, que estaba en construcción, le ganamos a Veracruz, fuimos campeones, logramos regresarle al fútbol potosino después de 13 años un equipo en primera división. Y pues orgullo y alegría es lo que significa para mí esta fotografía. Mira, grandes personajes relacionados con el fútbol potosino. De izquierda a derecha está don Marcelo de los Santos, que en ese tiempo era presidente municipal. Lo sigue el empresario don Jacobo Payán Natuf, que para mí es el padre del fútbol profesional en San Luis Potosí, porque él ha vivido todas las etapas. Desde aquel glorioso Santos de San Luis, que ascendió en la década de los 70s hasta la actualidad, es el que le ha puesto el pecho a las balas para el fútbol potosino. Estoy yo con el micrófono ahí, pues desbordando la alegría en un evento que se hizo en la Plaza de Fundadores, donde ningún evento ni político, ni religioso, ni de ninguna otra índole había juntado una cantidad de personas que se juntaron para celebrar el ascenso del equipo potosino. Enseguida y de playera blanca está mi querido presidente Eduardo del Villar, que él llegó con la institución de América cuando hicimos la fusión. Le agradecí y le agradezco eternamente la confianza que tuvo de mantenerme en la vicepresidencia, de delegarme muchas responsabilidades, y creo que no le fallé. Ahí lo está abrazando Jonathan Martínez, un jugador clave cuanto a lo deportivo.
O sea, por favor, explíquenos porque sí nos tiene mucha emoción. Esa foto, fíjate que para mí significa mucho. Estábamos nosotros en una situación muy crítica en el torneo de clausura del 2006, prácticamente destinados al descenso. Y yo soy muy creyente de Dios, de la religión católica, y siempre me pongo en manos de Él. Y traigo un rosario en la mano que me había acompañado ya por varios años y que todavía conservo. Y pues implorándole, suplicándole que nos ayudara con el resultado deportivo, aunque estoy seguro que el rival también estaba haciendo lo mismo. Pero fue tanta la conjunción de factores de toda la ciudad de San Luis Potosí, porque yo acostumbro ir mucho a misa y no lo hago solo a la parroquia de mi rumbo, sino que voy a diferentes iglesias. Y me llevaba la sorpresa de que muchos de los padres, dentro del momento de las peticiones en el Te rogamos Señor, me sorprendía que algunos sacerdotes muy aficionados al fútbol decían: para que el equipo de fútbol de nuestra ciudad logre su objetivo y toda la feligresía, te rogamos Señor. Y acontecimientos religiosos por toda la ciudad, situaciones de compromiso social con la afición. Y esta foto la tomó Martín Zárate, un reportero gráfico del periódico Pulso, pero también hubo una toma en la transmisión del partido a nivel nacional de Televisa, y pues me pasaron en todos los noticieros y mi cara dice todo. Ay, sí. No, sí, la verdad es que sí. Aquí tenemos otra. Bueno, el más grande futbolista de la historia de este deporte, para mí, Edson Arantes do Nascimento, el Rey Pelé. También tuve la oportunidad de conocerlo en diferentes eventos. Nuestro equipo, el San Luis, participó en 3 ediciones en la Copa Libertadores de América, y me tocaba ir a Paraguay a los sorteos, a eventos realizados en la Conmebol, tanto en Paraguay como en Argentina, y en algunos lugares tuve la oportunidad de convivir, de escuchar pláticas de este personaje, que insisto, para mí, sin temor a equivocarme, el mejor futbolista de todos los tiempos. Lo veía yo ayer en un partido de Inter de Miami, donde Messi juega precioso, también es un fenómeno, un monstruo del fútbol, pero él juega acorazado. A él no lo pueden recargar porque inmediatamente le marcan la falta a favor. Él puede cometer las faltas que sea, y raro que lo amonesten como sucedió en este partido. A Pelé lo tuvieron que sacar en camilla y cargado en el campeonato mundial del 58, en el 62, lo cosían a patadas y el árbitro no lo protegía. Pero hay que reconocer, cada etapa, cada generación tiene su ídolo, y han pasado grandes figuras del balompié. Diego Maradona, con todo y sus errores, un gran futbolista. Cristiano Ronaldo, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff. Han habido cantidades enormes, pero pues sí, el más grande, o Rey Pelé. La celebración por la que esta se enlaza con la foto del rosario. Aquí vemos a Marcelo Guerrero y a Ariel González corriendo para festejar el famoso gol de Milagros, que nos da el triunfo ante el Atlas en tiempo de reposición, y con el resultado de Dorados de Ciudad de Culiacán, que empataron con Pumas, se da el cociente para poder salvarnos de descender, y nos mantenemos en la categoría. Hay quien me dice: oye, ¿qué es más bonito? ¿El ascender o el haberse salvado del no descenso? Digo, es complicado porque es como cuando le preguntas a un padre de familia: ¿a cuál de tus quieres más? Es diferente. Todos los amas,
pero Cada uno tiene su pedacito de especial. Acá es lo mismo. Ese partido enloqueció a todo San Luis Potosí. ay, no, sí, su cara lo supo. Han pasado muchos años y cada fines del mes de abril, si mal no recuerdo, el 29 de abril del 2006, logramos esa salvación con el gol de Marcelo Guerrero, al cual saludo a través de WhatsApp todas las mañanas y platicamos y Qué bonito. siempre presente ese gran Ay, pues ya para finalizar, Ricardo, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir? La que digas, wow, esto fue lo que... Yo creo que tienes muchas por tu gran experiencia, pero una con la que nos quieras dejar o culminar esta entrevista. Son muchas, hay muchas anécdotas que se viven, unas a favor, unas en contra. El fútbol para mí es el fenómeno social más grande que existe en el mundo. Nosotros podemos checar en la FIFA la cantidad de países agremiados y no hay ninguna otra organización, incluyendo la ONU, que tenga más agremiados que la FIFA. ¿Y esto por qué se da? Porque el fútbol así lo dicta. El fútbol llega a todos los rincones del universo. Y hay un detalle que a mí me selló. Nosotros en el año 2002 que ascendimos, éramos todavía una directiva muy corta, éramos muy poco personal. Teníamos nuestra oficina abajo de las tribunas del Estadio Plan de San Luis, en lo que el día del juego se convertían en taquillas, una oficinita muy corta, muy pequeña. Y en una ocasión llega una señora con un niño de aproximadamente unos 10, 12 años, muy peinadito el niño, abotonadito de su camisa hasta acá, lo tengo muy presente. La señora, pues se veían personas de una condición socioeconómica baja, y la señora pide hablar conmigo. Erróneamente, y mi subconsciente me dice, bueno, pues me van a pedir un apoyo, pues a ver, pásenmelos. Y la señora me dice, oiga, señor Ricardo, nosotros en la casa los conocemos mucho, a la gente del equipo de San Luis, y mi esposo es muy aficionado al fútbol, pero él es alcohólico. Él toma tremendamente y cambia su modo de ser. Lo corren de los trabajos, llega y me golpea a mi hijo, pero lo llevamos a la iglesia y él juró que si el San Luis asciende, deja de tomar. ¿Qué tal, Y ascendimos. Y ya tenía esta en la mente, Tanta vorágine, de tanta alegría, de tanto todo. Le daba gracias a Dios el triunfo del ascenso, del logro, pero pensaba en esa familia. Y como al año, regresan la señora y el niño. Con una charolita con empanadas llevaba a la señora a regalárnoslas porque su marido cumplía 1 año de no tomar. Lo cumplen. Entonces dices, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de los futbolistas de la institución, de un deportista en general? Lo que decíamos de que pues mucha gente te está viendo, a mucha gente tienes que responderle a ¿Dónde llegas? Claro. Hemos visto en otros países que lamentablemente el apasionamiento desmedido ha llevado a suicidios, ha llevado a cosas negativas, pero por ejemplo acá es una lección que he tenido presente en toda mi vida. Ay, no, pues sí nos deja con un gran aprendizaje y enseñanza de ser el deporte que esté o estés en el puesto que estés, siempre dar lo mejor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cree en ti, confía en ti, tus papás confían en ti. Al estar nosotros estudiando aquí, creen en nosotros, nos están apostando a un futuro a nosotros. Y esto es importante. Te voy a mencionar porque lo creo, porque todos nos debemos a algo y a alguien. Y tú acabas de mencionar un factor importantísimo. Yo soy padre de una familia a la cual adoro y a la cual he luchado por formarla, primeramente educativamente y con buenos valores. Uno de padre
la máxima satisfacción que tienes, a pesar de haber logrado deportivamente o en tu cuestión laboral, triunfos, fracasos, todo, tu principal objetivo son tus hijos. Y esto, muchachos, háganlo. Cumplan primeramente con ustedes y con sus padres, con la persona que les da la confianza. Hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar los momentos porque la vida se nos va así. Y siempre hay dos caminos, el bueno y el malo. Y si en ese pequeño hilo delgado nos equivocamos, ya valió. Hay que procurar siempre manejarse de una manera. Muchas gracias, Ricardo. Ya con esto se acabó. Mi hombre, gracias a ustedes. Espero les haya servido lo que les platico.